Buenos días. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido. En realidad muchas de estas cosas ya se han dicho y lo que yo quiero expresarles nuestro trabajo que hemos hecho en los años anteriores, la experiencia en la especialidad y en el Perú, y sobre todo para que compartan digamos, esa fuerza de hacer algunas cosas, el entusiasmo por desarrollar un camino que todavía no está, recién se está abriendo. Bueno, mi tema es consultas oftalmológicas en línea, mi equipo de trabajo. Para comenzar, ¿cómo llegué a esto, no? Porque en realidad yo soy oftalmólogo y tengo un doctorado, pero en lentes intraoculares bifocales, y ¿cómo resulté en esto? Resulta de que trabajé un tiempo en Huancayo, en la ciudad de Huancayo, que es la capital de la nación huanca, como le dicen ellos. Y en esa zona estuve un tiempo y regresé, y habían solamente en esa época 4 oftalmólogos, 2 de ellos foráneos que se venían cada momento y 2 que quedaban, pero lo cierto era que los fines de semana no había ningún oftalmólogo. En Cerro de Pasco, en Huancavelica, había un oftalmólogo que trabajaba 15 días, iba, y los teléfonos paraban sonando, entonces yo dije, hay que hacer algo, y entonces me di con la motivación que era la necesidad, que ya muchos lo han dicho, el déficit de especialistas. Y esto se acrecentaba en el hecho de que como oftalmólogo nuestra especialidad es muy costosa desde el punto de vista tecnológico. Armar un consultorio oftalmológico es muy caro. Algunos acá pueden ir con un maletín a la selva y lo reciben bien, pero si un oftalmólogo llega con un maletín a la selva, nadie lo recibe, porque los pacientes saben que uno tiene que tener un montón de equipos. Es más, cuando uno llega a una consulta oftalmológica, lo primero que mira son los equipos, porque es así, o sea, trabajamos de esa manera. Y por otro lado, mi enfoque, y el que van a escuchar, es un enfoque académico. La verdad es que la parte empresarial, la parte, digamos, económica, la parte de salud pública, para mí como investigador es, digamos, algo que me apoya, pero siempre mi interés es académico y las cosas que las he hecho desde el punto de vista académico, no desde el punto de vista ni siquiera, digamos, de salud pública. Es más, cuando comenzamos este tema, era consultas oftalmológicas en línea. En ninguna parte había teleconsultas. Ya cuando recién comenzamos a hacerlo, comencé a ver los temas en India, todo, y por ahí ya le comencé a poner teleconsultas, pero si me buscan, van a buscar consultas en línea, no van a buscar teleconsultas. Y claro, la solución era multidisciplinaria, no era solamente oftalmológica. Y me ubiqué en que la única manera de solucionar era a través de la telemedicina, pues, ¿no? A distancia, y sabía bien que habían todas las áreas, y dije, bueno, vamos a hacer teleoftalmología. Y dentro de toda la teleoftalmología hay una serie de áreas. Por ejemplo, ayer escuchamos a los colegas de Chile sobre retinopatía diabética. En fin, hay por ejemplo, en la India sus complejos sistemas de salud pública, en Rusia y en Estados Unidos la parte aeroespacial. Acá hay muchos empresarios con complejos sistemas de consulta oftalmológica, etc. Y yo me fui a esto, las consultas a través de Internet, de frente, digamos, a lo que quería. Y comencé por el principio. ¿Qué es una consulta médica? Una consulta médica, y comenzamos por la historia, ha sido y es la expresión del más genuino acto médico. Ya estaba presente en el corpus hipocrático, en Galeno, y en el siglo XVII, para nosotros los hispanohablantes, apareció ya como léxico castellano. En el siglo XVII ya se comenzó a hablar como léxico castellano de consultas. El término no solamente es utilizado por los médicos, sino también por las personas no médicas, y está sujeto a cambio. Cuando ya ingresé al tema de la definición de la teleconsulta, comenzó que era una reunión médico-paciente, había una relación médico-paciente, buscaba recuperar la salud, tenía una formalidad, tenía una trascendencia jurídica, había un principio de autonomía con consentimiento informado, y había valores, justicia, equidad, solidaridad. Entonces acá yo dije, este es el momento para apretar la tecla escape, apagar todo y dedicarme a mis negocios y no meterme a este tema. Pero como no lo hacemos, como ustedes no lo han hecho, seguimos en eso y encontramos que dentro de los elementos constitutivos había médico o médicos, desde siempre. Ámbito rural, urbano, domiciliar, institucional, privado, público, rodeado por un entorno y con presenciales o no presenciales. Y revisando la historia, por ejemplo, si ustedes ven en el siglo XVII en España, ya se hacían juntas, consultas,
por los médicos, y había veces que se hacían con cartas. No se hacían, no había ni siquiera teléfono, nada, no estaba el paciente, hacían una junta, una carta y se respondía al caso. Hacían sin presencia del paciente y hacían un acto. Si en el siglo XVII se hacía eso, ¿por qué no podíamos hacerlo en este siglo XXI? ¿Y qué era lo que causaba el problema? Todo esto, las tecnologías de información, computación, hardware, software, internet, los instrumentos, los equipos digitales, etcétera, etcétera. Todo esto que significa la modernidad, que nos creaba la posibilidad de que retomemos lo que es a distancia y poder solucionar el problema. Y entonces me di con el tema de que lo que yo en realidad quería era equiparar un proceso presencial a un proceso no presencial. O sea que, y por eso es que dividí mis trabajos en una primera fase en las que son las consultas, en una segunda fase en el pre- y postoperatorio quirúrgico, y pretendía terminarlo con la parte quirúrgica, porque yo soy cirujano, completo, para tener todo el sistema y llegar al momento en el cual lo presencial y lo no presencial es lo mismo, prácticamente, ¿no? Probablemente no en total, pero por lo menos en su gran... Y acá está, por ejemplo, nuestro primer trabajo de 200, el plan piloto Sierra Central, con 200 consultas en línea, y que hacía hincapié en dos hechos. La consulta médica general, en realidad, por más que se avance, digamos, la consulta en línea médica general, por más que avance, tiene un enorme problema en el examen del paciente. La ectoscopía, el agarrar el abdomen, etcétera, es algo que todavía no tenemos en este momento las soluciones tecnológicas, pero eso es casi irrelevante en oftalmología. Desde que la oftalmología se inició, todo eran aparatos, porque el ojo es un órgano pequeño, y ahora esos aparatos ya todos son digitales y todos pueden transmitir datos. Entonces teníamos una ventaja sobre todas las demás especialidades en nuestra rama. El objetivo fue hacer las consultas de buena calidad, respetando los estándares, respetando la normatividad técnica y ética, y usar arquitecturas abiertas con lo que hace un momento se ha mencionado, que son los equipos que ya tenemos en oftalmología. Nuestra iniciativa es privada y nosotros no tenemos fondos y tenemos que financiarlo de una manera razonable. Y entonces, por ejemplo, comenzamos con el hecho de que los terminales médicos, para obtener toda la información, son los equipos que usamos: autorrefractómetros, lámpara digital, tonómetro digital, lo que ahorita en casi la mayor parte de consultorios oftalmológicos hay, los mismos equipos. El hardware y el software, las computadoras, los programas de uso cotidiano, el sistema de repositorio de vasos. Acá sí tuvimos que hacer un trabajo con nuestro equipo de software para que nos garantice de alguna manera lo que está diciendo, que si bien es cierto este era un plan piloto y de investigación, tenía que tener ciertos cuidados en cuanto a la información. Entonces tenían que ver este tema, hacernos un software, porque usted sabe que todos estos equipos vienen con sus propias, las imágenes bajan y teníamos que jalar esas imágenes a un archivo, etcétera. Entonces todo ese trabajo nos llevó a algún tiempo. Y luego la transmisión de datos, telecorreo electrónico, videoconferencias, y usamos la red pública. Ahí todavía incluso Speedy, claro, o sea, en ese estamos hablando del 2009. Y para realizar utilizamos todo, ahí sí hicimos un alto, porque en realidad nosotros no queríamos salir de los marcos y la consulta es consulta. Entonces lo hacíamos en consultorios, consultorio allá, consultorio acá, privacidad allá, privacidad acá. Nuestros asistentes o el teleconsultor agarra, toma las imágenes, todo, y comienza la videoconferencia entre los pacientes y sus familiares con quien habla. Se montó, digamos, consultorio, se programó el centro base Lima-Huancayo, y y después de un tiempo hicimos con una unidad móvil un consultorio y estuvimos en Cerro de Pasco, Junín, y de tal manera que tuvimos el centro consultante y los centros consultores, ¿no? El centro consultor Lima, 40 pacientes, y me fui a Tacna, y desde Tacna estuve en el Hospital de la Solidaridad de Tacna, y desde ahí yo tenía mi laptop y estaba haciendo mis consultas. Mientras hacía las consultas en Tacna, estaba haciendo también las consultas a Cerro de Pasco en ese momento, porque agarré y saqué un cable y estaba haciéndola. Y su sistema que ellos tenían allá de su historia digital me parecía un poco, digamos, todavía muy inicial, pero eran fáciles de hacerse. Entonces el tiempo se ganaba muy fácilmente y lo hacíamos. Entonces, mire,
La distancia, ningún problema, 315, 415, 1595 kilómetros. La altura de 0 a Cerro de Pasco, 4500 metros sobre el nivel del mar. Ningún problema en cuanto a altura. El único problema era, simple y llanamente, la comunicación. Acá tenemos todo nuestro sistema, más o menos, con el centro de consulta, y acá está el consultor, con los equipos, etcétera, todo, la Wattbay y todos los aditamentos que usualmente usamos. Elaboramos los manuales de normas y procedimientos, capacitamos al personal que iba a hacer los materiales para consentimiento informado. Hoy día de repente los vamos a ver en el taller. Y después, y todo esto se armaba los datos y se mandaba por historia clínica, por un PDF, ¿no? Un cuerpo extraño, ahí, y luego yo comenzaba a hacer todo el examen, y había casos que se solucionaban con parte médica, y había casos que nosotros habíamos hablado con otros médicos oftalmólogos y generales de la localidad, y le derivábamos pacientes, ellos estaban felices, hay un cuerpo extraño, que lo saque, hay una operación de un trauma, que lo opere. A pacientes venían acá a Lima a ser operados, algunos que ya me tenían, digamos, no nos hacíamos problemas, ¿no? Ahí está, digamos, la paciente, yo estoy conversando con ella. Mire, cuando comenzamos esto, todavía existía Messenger, el Messenger video, y la red que teníamos nos daba muy bien para las ciudades de Huancayo, para Cerro de Pasco, para Huancavelica, y con mucha dificultad para la selva. Pero podíamos hacer videos de 15, 20 minutos sin ningún problema. Actualmente se ha saturado el sistema, y si no llega la fibra óptica en el fin de año, vamos a tener ciertos problemas, porque a pesar de que ahorita se ha incrementado todo, los sistemas están prácticamente colapsados en la industria. Y bueno, pues después de todo eso yo lo presenté esto como un tema académico, 200 consultas, hice toda la evaluación, la distribución etaria, las enfermedades, pueden ver ahí todo el Código Internacional de las Enfermedades, prácticamente todos los casos los resolvimos por internet. ¿Cuántos habremos rechazado en ese tiempo? De repente 2 o 3 casos de pacientes que no se les podía tomar las fotos, pero el resto, la mayoría, ahí está todos, ¿no? Y lo podemos, se estableció los diagnósticos presuntivos, se dio las formas médicas, las interconsultas, las derivaciones quirúrgicas, con la ventaja de que muchas de nuestras consultas iban ya en formato digital al neurólogo, quien él agarraba y miraba, por decirle, el fondo de ojo, y veía, ¿no? Porque ellos a veces no tienen la expertiza para ver los fondos de ojo, entonces estaban felices con las cefaleas, porque recibían información que los otros oftalmólogos no le daban, y nosotros sí le dábamos. Y entonces esto permitió demostrar que podíamos, con las tecnologías que teníamos, podíamos hacer, respetando casi todos los parámetros normativos, podíamos hacer unas consultas de alta calidad, y los beneficios alcanzaban a todos, a los pacientes, porque no tenían que movilizarse. Los congresos de oftalmología se convirtieron en un problema, porque los oftalmólogos se venían y durante 4 días no había oftalmólogo. Yo me acuerdo que una vez me pasaron un caso que yo dije, de inmediato tiene que ir a su oftalmólogo, porque era una queratitis ahí, todo que no sé. Pero el paciente decía, no encontramos a nada, por favor, deme algún tratamiento, por lo menos por 2 días, hasta que yo pueda viajar a Lima. A los 2 días vino, ya había mejorado, el paciente ya no quiso venir obviamente a Lima, y ya no quiso ir a ningún oftalmólogo. Bueno, la secuencia después la podemos ver, que es muy interesante, como los casos que presentaba el doctor que me antecedió, que todos son casos muy, muy bonitos. Y claro, hay acá un tema que después salió, que es el área metropolitana con población desprotegida. Lima, por ejemplo, también es un área metropolitana con hay momentos en los cuales, yo trabajo en Villa María, hay momentos en los cuales en toda esa zona no hay un oftalmólogo, por un día, por 24 horas, por 48 horas, por 3 horas, no importa. Lo cierto es que muchas de las áreas que hay están desprotegidas, y esos son mis pacientes, porque inmediatamente, plum, entra esto y ya yo lo puedo ver, si es que tuviéramos este tipo de módulos en varios lugares. Y los beneficios, obviamente, que ya lo han hablado, la rapidez del diagnóstico y la disminución de los costos de transporte, el acceso, el mejoramiento de la calidad de los servicios. La calidad del diagnóstico, como todos los oftalmólogos, es más fácil de entender. En la lámpara ves una catarata, la ves acá, la ves allá, es una catarata, pues, ¿no?
ves un cuerpo extraño, es un cuerpo extraño, ves un trauma ocular como esto, sabes que tiene que operarse inmediatamente, ves un cáncer, cuando estuvimos lo presentamos en la Sociedad Peruana de Oftalmología en el 2009, hubieron muchos premios, bonitas palabras, y bueno, lo primero que dijo el especialista en cáncer es, oye, pero ese es un, sí le digo, lo he mandado contigo, pero lo que pasa es que el familiar se resistía, ¿no? Había que hablar con él, convencerle de que habíamos hecho un diagnóstico y que tenía que venir con urgencia al centro neoplásico. Todavía los mismos médicos no captan el sentido de la capacidad de diagnóstico que tenemos los oftalmólogos haciendo teleoftalmología. Entonces hay un diálogo ahí que se tiene que solucionar, glaucoma, uveitis, en fin. El sistema demostró ser viable, ¿no? Nosotros no recurrimos a ningún financiamiento. Los pacientes fueron los que financiaron. La consulta que ellos pagaban era un 40% menos de la que pagaban con los otros oftalmólogos, pero que eran lo razonable y muchos de ellos estaban felices con hacerlo. Se les explicaba todo y iban muy bien. Lo que les interesaba eran los resultados. El problema era que cuando comenzamos esto, mire, hace un rato les mencionaron que el reglamento para lo que es la norma Telesalud salió recién el 2008 y el reglamento de Telesalud acá en el Perú para la seguridad social salió el 2010 y muchos de esos documentos parece que los han elaborado de una manera, digamos, no sé, copiar, pegar o académico, pero que no tienen un sustento real. Si ustedes revisan el manual por ejemplo, de salud, dice teleoftalmología es la visión del fondo de ojo a través de la cámara retinal para diagnosticar retinopatía diabética. ¿Eso es teleoftalmología? Hemos visto todo lo que significa teleoftalmología. Y eso es un documento oficial, ¿no? Y todavía, por ejemplo, el tema de la historia electrónica no ha salido todavía el reglamento. Y a Dios gracias que están trabajando en el Instituto Materno Perinatal para tratar de sacar una reglamentación que sea real, que no se base en esto, sino en la experiencia de las personas. Y claro, para mí fue mejor, lo que tuve que hacer es estar viendo todo lo que sucedía en Estados Unidos y en Gran Bretaña, donde los manuales y todo lo que se ha trabajado sobre una serie de aspectos, no solamente aspectos legales, aspectos de tipificación, aspectos de lo que son los estándares. A Dios gracias, nosotros no tenemos el problema de los radiólogos con el DICOM, nosotros tenemos imágenes, entonces vamos a hacer más fáciles ese tema. No hemos utilizado mucho video. Y entonces habían pues controversias, ¿no? Por ejemplo, si eso es realmente una consulta. En Estados Unidos se ha visto mucho, un oftalmólogo por internet, ¿es una consulta eso? La tipificación de la relación médico-paciente, el ejercicio profesional. Yo puedo hacer consultas en cualquier parte del mundo y lo hago con una gran calidad, pero ¿es eso permitido? Con mi título de médico peruano y que está en algunos países está registrado, pero en otros no, entonces ¿vale esa prestación o ese acto médico? Hay controversias importantes, las cuestiones éticas, las cuestiones legales. Por eso es que siempre en esta parte, que fue la parte inicial académica, nos basamos bastante en el código ética, ¿no? En lo que significa una consulta médica, lo que significa hacer la consulta médica de manera normal para poder aplicar lo mismo digamos, en nuestro trabajo en línea. Hicimos este aporte, planteamos que se podía ampliar para el sector público y privado y lo expusimos. Hemos tenido el problema que hace un rato dijeron de que muchas de estas iniciativas pilotos, cuando se quieren cuajar en la práctica, en la realidad, viene el problema. Nuestra iniciativa obviamente es individual, privada, en fin, eso es un plan piloto que se puede usar en los documentos para sustentar cosas, pero no tuvimos pues el apoyo estatal en esto, y en el sector privado sí estamos trabajando algunas cosas, pero como teníamos una segunda fase, la segunda fase fue pues ya el posoperatorio de la cirugía oftalmológica, y acá fue que nos pusimos las tres cirugías más frecuentes, chalazion, pterigium, catarata, y el reto era seguir todos los pasos. En cirugía no se puede cometer errores, hay que utilizar todos los avances tecnológicos, hay que seguir una metodología de control y responder a la coyuntura política. Este trabajo, ¿por qué se realizó? Hace unos años hubo una situación política,
Entonces aparecieron hospitales bolivarianos, no sé cómo se llama, y comenzaron a llevarse a los pacientes peruanos a operar a Venezuela. Entonces, en ese momento, el gobierno o los políticos se dieron cuenta que había oftalmólogos peruanos y nos vinieron, ¿y por qué ustedes no lo operan? Entonces nosotros le dijimos, bueno, nosotros no tenemos ningún problema, podemos operarlos a todos. Es más, danos equipamiento, insumos, y nos vamos a Venezuela y operamos a todos los venezolanos si quieres, no hay ningún problema. Pero danos lo que ellos están dando. Y segundo, no, pero ¿no le parece que no es que se vayan en los aviones? No, es más, si no me das insumos, yo voy a decir a todos mis colegas y mis pacientes que todos vayan a los aviones y yo mismo voy a ir a los aviones, voy a ir allá a ver cómo los operan y cuando regresen los voy a seguir controlando. Y en ese momento se iluminó, lanzaron la estrategia y comenzaron a operar miles de cataratas en el país. Y uno de ellos, por ejemplo, hubo la Fundación Clinton, que tenía un proyecto de hacerlo. Pero ¿cuál era el problema? Los grupos oftalmológicos iban por decir a Huancavelica, operaban pacientes con catarata, estaban 2 días, se regresaban. Regresaban a los 15 días para el siguiente control y durante ese tiempo ya se había complicado y problemas, ¿no? Entonces nosotros dijimos, teníamos que tener alguna alternativa. Hablamos con la fundación y, por ejemplo, operábamos pterígio, no había mayor problema, pterígio, chalacio. Las cataratas que estaban bien, todos estaban bien. El problema era estos tipos de casos donde había el control preoperatorio, no hay ningún problema en la cirugía general, pero en el caso de cataratas, los edemas corneales leves y los TINDA leves teníamos cierto problema. Así que desarrollamos un mecanismo para poder ver esto con tomas de diversa incidencia. Y sugerimos que esto se utilice para las cirugías masivas en catarata, de tal manera que podamos salir del problema que tenemos y que se use sobre todo en la estrategia sanitaria de salud ocular y prevención de ceguera. ¿Cómo ha seguido el tema? De Messenger, Skype a video interno. Tenemos ahora ya un software con video interno porque ya no necesitamos, tenemos temor de los sistemas. PC, laptop, tablets, celulares, repositorio de datos a la nube, ¿no? Hasta ahora sigue pensando en servidores, pero ya está la nube ahí. Mayor ancho de banda, mejora en las historias clínicas electrónicas, cambios regulatorios estatales. Han salido algunos documentos adicionales que están abriendo la puerta para poder hacer las cosas de la manera ya masiva como se debería. Mejora de los equipos digitales en los consultorios. Tenemos muchos equipos ahora que son la mitad del precio que antes y que hacen las mismas cosas. Y también la farmacología ha mejorado, ¿no? Entonces, ya terminando, obviamente que al no tener esto hemos seguido iniciativas y hemos comenzado a desarrollar, mejorar la historia clínica electrónica, esperando que las nuevas regulaciones nos permitan que nuestras historias entren de manera ya formal cuando se apruebe el reglamento. Y entonces nuestro equipo de software ha comenzado a diseñar, ¿no? Algo que nosotros necesitamos, la tecnología. Y hemos comenzado esta fue la primera variante de CICTO-1, ¿no? Que se aceleraba todo el tema de la historia clínica electrónica, que usaba las herramientas, ¿no? La historia, la sala de video interno, las imágenes, y luego, claro, ahorita estamos en la segunda fase, porque ya estamos en un tema de que nosotros tenemos que ahora la firma digital, la reconocimiento de voz, ¿no? Las mejoras de la usabilidad de las conferencias. Entonces estamos trabajando estos temas que esperamos que en cuanto las regulaciones se pongan adelante, entramos con fuerza y hacemos nuestro aporte a la salud pública también, porque no solamente se trata de una iniciativa privada, lo he propuesto a nivel estatal, pero bueno, el Estado usted sabe que es un gigante, pero cuando decide actuar, actúa. Lamentablemente a veces hay que convencerlo de que actúe. Muy bien, nada más para invitarlos después al taller que va a haber ahora de teleoftalmología más tarde, donde podemos compartir algunos tips adicionales. Muchas gracias.